Pues, Boker Tov, buen día a todos. Estamos hoy en un Shabbat más que el Eterno nos ha permitido llegar a este momento de celebración. Bendecimos a nuestro Padre Eterno por permitirnos abrazar el pacto del Shabbat, regresar al pacto del Shabbat, regresar a su Torah, a su ley, a sus mandamientos, y bendecimos a nuestro Padre Eterno por la vida que nos ha prestado, nos ha dado, porque hoy también nos ha permitido abrir los ojos y tener vida en nosotros. Bien, hoy estamos en el estudio de la porción de la Torah que se lee cada sábado, cada Shabbat. La porción que nos corresponde a hoy se titula Teruma, que se puede traducir como ofrenda. Está comprendida de Shemot, Éxodo 25:1 al 27:19. Así que vamos buscando en la escritura Shemot 25:1, Éxodo 25:1. Para poder proceder a la lectura de nuestra parashá, quisiéramos recordar un poco acerca de lo referente al Mishkan. Mishkan se traduce al español como tabernáculo, es lo que es conocido en el español como el tabernáculo de Moisés, es conocido como el tabernáculo de Moisés, es conocido como el tabernáculo o tienda de reunión, ¿sí? Fue el primer lugar donde Moshe, con la instrucción del Eterno y con la ayuda de todo el pueblo de Israel, realizaron esta tienda de reunión con todas las especificaciones que el Eterno les había dado en el monte Sinaí, y que después estuvo siempre en medio del pueblo de Israel en todas sus jornadas, en todos sus viajes, hasta que llegaron a la tierra de Israel, y entonces comenzó a quedar en algunos lugares específicos. Lo que vamos a ver hoy con respecto a nuestra parashá. Resumen de nuestra parashá, Terumá. El pueblo de Israel es llamado a contribuir con 15 materiales. Traían oro, plata, cobre, lana teñida de color azul, púrpura y rojo, lino, pelo de cabra, pieles de animales, madera, aceite de olivo, especies y piedras preciosas, con los cuales Elohim le instruye a Moshe: harán para mí un santuario y yo voy a morar entre ellos. En la cima del monte Sinaí, Moshe recibe las instrucciones detalladas sobre cómo construir esta morada para Elohim, para Dios, de manera que puede ser fácilmente desmantelada, transportada y rearmada durante los diferentes viajes del pueblo por el desierto. En el cuarto más interno del santuario, del Mishkan, tras una cortina bordada artísticamente, estaba el arca, que contenía las tablas del testimonio grabadas con los 10 mandamientos. En la tapa del arca había 2 querubines tallados en oro puro. En el cuarto externo se encontraba la menorá, o el candelabro de 7 velas, brazos, y la mesa sobre la cual se acomodaba el pan de rostros o el pan de la faz. Las 3 paredes del santuario estaban formadas por 48 planchas de madera paradas, cada una de las cuales estaba recubierta en oro y sostenida por un par de bloques de plata. El techo estaba formado por 3 capas de coberturas, tapetes de lana y lino multicolores, una cobertura hecha de pelo de cabra, una cobertura de pieles de carnero y tajash. En el frente del santuario había una cortina bordada sostenida por 5 postes y una serie de cortinas de lino soportadas por 60 postes de madera con ganchos de plata rodeaban el santuario y el altar de cobre que se encontraba a su frente. Las cortinas estaban reforzadas por estacas de cobre. Bien, pues en nuestra parashá vamos a entrar en la idea del contexto de lo que está pasando. El monte Sinaí se encuentra enfrente del campamento de los hijos de Israel. Moshe ha subido a la cima por mandato del Eterno y están ya empezando a contar los días. Están empezando a contar los días que van a sumar 40 días y 40 noches donde Moshe se va a ausentar. Todo lo que vamos a ver en nuestra parashá y en la siguiente parashá va a ser todo lo que el Eterno le dio en la instrucción durante esos 40 días y 40 noches. En
Es así donde Moshe realmente no perdió para nada el tiempo allá arriba, sino que obtuvo todas estas instrucciones, empezando con la descripción de cómo iba a construir la tienda de reunión. Hay muchas imágenes que podemos ver en internet que nos podrían inspirar para darnos cuenta un poco de cómo era el tabernáculo de reunión en ese momento. Aquí tenemos esta representación donde podemos ver los dos principales lugares, el que está en grande y donde está el candelabro de oro, que sería el lugar santo o el lugar Kadosh, y tras el velo vendría a estar el arca del pacto y adentro estaría el arca estaría las dos tablas de piedra y la teudá. Ahí también tendría una vasija con maná. También estaría la vara de Aarón que reverdeció, guardada para que los hijos de Israel recordaran esos sucesos por generaciones. A este lugar, más al fondo, donde se entraba solamente una vez al año y solamente entraba el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, se llama el lugar Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo, el lugar Kadosh Kadoshim. Bien, entonces vienen las instrucciones de cómo deben de construir el Mishkan, el tabernáculo de reunión, y pues hay cosas muy interesantes porque es el inicio del servicio del pueblo como tal. Ahora, recuerden que es un pueblo sacado de la esclavitud en Egipto, no tiene mandamientos, no tiene reglas, no hay un orden como tal, no hay legislación, no hay una fe como tal bien establecida. Entonces estamos empezando de ceros. Bueno, no tanto de ceros porque ya está el pueblo, porque para que se haga una nación como tal se necesita pueblo. Bueno, ya tenemos al pueblo, ahora necesitamos las instrucciones y todo lo referente para que pueda ser una gran nación. Es así como el Eterno comienza con terumá, comienza con una ofrenda. Y algo interesante para todos los retractores, para la gente mezquina y hasta cierto punto ávara, alguien podría objetar. ¿Cómo es posible que apenas están saliendo de la esclavitud y ya les están pidiendo? No, no, no. ¿Cómo es esto? Puro negocio. Apenas están saliendo y ya les están pidiendo. Bueno, esa es la mentalidad de la gente totalmente que no entiende el valor de los bienes materiales ni entiende la función de los bienes materiales. Nosotros hemos aprendido que todos los bienes materiales que el Eterno nos da es para su servicio. Sí, para nosotros, para que los disfrutemos, para que llevemos nuestra vida, pero sobre todo para servir al Eterno, porque todo es suyo y nada nos vamos a llevar. Así que si todo es suyo y nada nos vamos a llevar, pues con la actitud correcta, como vamos a aprender hoy, con la actitud correcta, poner esos bienes materiales en, eh, al servicio de nuestro Padre Eterno. Entonces, esta es una representación ya después de lo que vendría a ser posiblemente el cómo fue el segundo templo reconstruido. Recuerden que, no, perdón, el primer templo, este es el primer templo ya con estructura de piedra que construyó el rey Shlomo. El primero, pues era una tienda, era una carpita, y cuando ya se asientan en la tierra de Israel, entonces David, no fue Salomón, no pierdan de vista eso, no fue, aunque, bueno, es todo un tema, porque no se hace justicia cuando se habla del templo, del primer templo, no se hace justicia porque siempre se dice el templo de Salomón y el templo de Salomón, sí, 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 muy, muy bien, sí, Salomón vino a materializar, a ejecutar la construcción del templo. Pero no pierdas de vista esto. Cuando tú lees Crónicas y Reyes, te das cuenta, y el principio de Samuel, te das cuenta que realmente quien hizo todo para que se pudiera realizar el templo fue David Amelech, fue el rey David. Ahí les encargo que se lean bien Crónicas y Reyes.
Y se van a dar cuenta cómo quien inició con la idea de necesitamos un templo, un lugar físico bien hecho, de honor al Eterno, no fue Salomón, fue el rey David. El rey David lo tiene en su corazón, lo quiere ejecutar, pero el Eterno lo detiene y le dice, no, tú no puedes. Tú has derramado mucha sangre, así que tú no puedes ser el que ejecute esta obra. Muy bien, dijo David, porque el Eterno, eh, al ver que él quería hacerlo, pero le puso la negativa, hay mucha sangre en tus manos, porque era hombre de guerra, eh, el Eterno le plació ese deseo en el corazón de David. Así que le dijo, mira, tú no puedes por esto, pero me agrada tu idea, así que lo voy a permitir que lo haga tu hijo. Entonces, ya con la luz verde, llamémoslo así, que el Eterno le dio a David, David, se puso a hacer toda la logística, a buscar materiales, a buscar la madera, a buscar las piedras, los canteros, los carpinteros, los orfebres, buscó todo, almacenó, e inclusive hasta hizo toda una lista detallada de, de cómo se iba a ministrar en el templo. Puso en orden en un libro, en un registro, qué sacerdotes, qué coanim iban a iniciar el servicio y cuáles iban a ser la manera en cómo se iban a estar rotando el servicio en el templo. Todo eso está detallado en el libro de Crónicas y Reyes. Para cuando viene Shlomo, lo único que hace es en sí es pues manos a la obra, ya está el material, ya tenemos los contactos, ya tenemos los proveedores, ya tenemos la estructura y digámoslo así, los planos, para que me lo entiendas, ya tenemos los planos, los dejó mi padre, ya tenemos todo esto, pues a ejecutarlo. ¿Qué fue lo que hizo Shlomo, el rey Salomón? Ejecutar simplemente la idea y todo lo que ya tenía David. Así que pues cuando decimos que se dice el templo de Salomón, pues como que no se hace justicia, porque realmente quien tuvo en el corazón el inicio del templo fue David. Bueno, ahora, esto es una representación, una maqueta de lo que pudo haber sido el primer templo que se construyó. Glorioso, hermoso, no había uno como este en su momento histórico. Sabemos la historia, vino el rey Nabucodonosor y lo destruyó, lo saqueó y fuera con todo. Eso que vemos ahí en esos detalles en la arquitectura, como la puerta, lo que hay arriba de las basas de los postes en dorado, todo eso realmente era de oro, ¿sí? Estamos hablando que en muchas de las puertas de madera que había dentro del templo, ustedes saben que en ese momento, pues lo que se usaban eran clavos, bueno, clavos de ese momento. Para las puertas grandes que se usaban eran clavos grandes. Bueno, dice la escritura que esos clavos eran de oro y eran clavos grandotes. Imagínate esos clavos grandotes para las puertas grandotas, para poner las bisagras y todo eso. Todo eso era de oro. Lo que está arriba era de oro, arriba de los postes, de las columnas de oro, lo que estaba arriba en el copete era de oro, tenía muchas placas de oro, la mayoría era que brillaba era de oro, ya lo menos era de cobre y ya lo menos era de plata. Lo que más se usó para todos esos detalles era oro. E inclusive en algunas de las telas que se ponían también llevaba oro, algunos detalles de oro. Pues imagínate, viene el rey Nabucodonosor y ve todo eso, pues saqueó. ¿Y cómo vamos a poder alcanzar el oro que está arriba en las columnas? Pues no quedó de otra más que derribarlo. Y ahí se entiende cómo es que también cuando vino el emperador Tito Vespasiano en el año 70, destruyó el segundo templo, porque el rey Herodes el Grande había renovado el templo que había reconstruido Zorobabel en los tiempos de Ezra, Zorobabel, hijo de Salatiel, en los tiempos de Esdras. Y entonces viene Herodes el Grande, estamos hablando de el siglo I, casi siglo II, antes del Mesías, cuando restaura todavía más
ese segundo templo y lo reviste de oro y le pone grandes cosas magníficas. Bueno, pasa el tiempo, vino nuestro maestro de justicia, año 33 muere, y después para el año 70 viene el general romano Tito Vespasiano y pasó lo mismo. Ven mucho oro, y en ese entonces había más oro porque ya se había tomado la costumbre que en las paredes alrededor de lo que es el atrio, en la primera parte, se ponían placas de oro con los nombres de las personas que habían colaborado económicamente o con material para la remodelación del templo. Así se acostumbraba antes. Se ponían unas placas grandes de oro con los nombres de los que habían ayudado a darle ese mantenimiento al templo. Entonces, imagínate, cuando llegan los romanos y ven tanto oro por donde quiera, pues ¿cómo lo bajamos? De ahí se entiende el por qué nuestro maestro profetizó. ¿Veis? Cuando le dijo a sus discípulos, ¿veis estas cosas magníficas? Pues no quedará piedra sobre piedra. Porque justamente, como ya dijimos, para alcanzar el oro hasta arriba, pues no había grúas ni nada de eso, pues ni modos a tirar todo. Bueno, entonces, hemos aprendido en Apocalipsis, que estamos estudiando los martes, en los profetas, que se requiere que esté en pie el tercer templo antes de que venga el Mesías. Ahorita no hay templo. Ahorita lo único que quedó, bueno, aquí tenemos otra maqueta que se encuentra en Jerusalén. Esta es una maqueta que pueden ir a ver los turistas en Jerusalén, de cómo se encontraba en los tiempos del primero y segundo siglo Jerusalén y el templo, en el primer siglo. ¿Sí? Esta es una maqueta. De esto, pues solamente quedó esto, lo que está justo atrás de mí, que es el llamado cótel, el muro. Y de hecho, este muro ni siquiera es parte del templo, es el muro que rodeaba el templo. A ver si nos podemos regresar. Sería algún muro de los que está acá, ¿sí? Alguno de los muros que rodeaba el templo. No era parte del templo este cótel, sino era un muro de los que rodeaba el templo. Fue lo único que quedó después de la destrucción y por siglos que han pasado. El llamado cótel o muro de los lamentos, donde los hijos de Israel al día de hoy van y declaran sus oraciones, sus rezos, ¿sí? Y en los tiempos de fiestas, de las fiestas del Eterno, en alguna de sus fiestas, pues se llenan esos lugares donde los hijos de Israel van y declaran su oración. Nosotros hemos aprendido cómo tiene un simbolismo muy importante, lejos de ser idolatría, tiene un simbolismo bíblico ya decretado en la dedicación del templo con Salomón. Ya vimos el por qué hay que voltear a oriente cuando hacemos nuestras oraciones. Ahí lo explicamos. Cuando hacemos oración, cuando declaramos el primer gran mandamiento o conocido como el Shema, ¿por qué volteamos a oriente? Ya lo explicamos y la razón la encontramos en la dedicación del templo cuando Salomón dedica el templo y hace una oración magnífica. Bueno, y entonces eso fue lo único que quedó. Ahora, otra de las cosas que va a ser muy interesante, porque vamos a hablar algo muy bonito con respecto a la muerte de nuestro maestro de justicia, es este lugar que tengo detrás. Este lugar que tengo detrás está en Jerusalén, ¿sí? Desde esta perspectiva no se nota bien la imagen y no podríamos decir bien, ¿qué? ¿Y ese monte, esas rocas, qué? Bueno, vamos a buscar otra perspectiva. A ver, aquí está otra perspectiva. A ver si notas algo. Y en base a lo que notas y lo que sabes de la escritura, me podrás decir qué lugar es. ¿Qué lugar es? Vamos a ver. Bien, pues para rápido, justamente, tal vez algunos ya le dieron al lugar, tal vez otros no le han dado al lugar. Les vamos a dar una ayudadita a los que no. Como pueden ver en el centro, se puede apreciar la figura de un rostro, ¿sí? Exactamente, Betty Cepeda. Es el Gólgota, es el Gólgota
que es traducido como el Monte de la Calavera, ¿sí? El Monte de la Calavera. Ya ahorita, si alguien no sabe qué pasó en el Monte de la Calavera, ya se, a ver, vamos a hacer examen, porque no podría ser posible que no supiéramos. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó en el Monte de la Calavera? Bueno, no me quiero asustar con las respuestas. No es cierto, son buenos discípulos ustedes. Fue donde, en la parte de arriba, donde sacrificaron a nuestro maestro de justicia, ¿ok? Donde murió Yeshua de Nazaret. Ahí lo clavaron arriba del monte Gólgota, ¿ok? Bien, no lo pierdas de vista eso. Bueno, regresamos a esta otra imagen. Así es. Entonces, aquí donde está se ve arribita un edificio, ahí estaría arriba el madero de nuestro maestro. No lo pierdas de vista esto. Fíjate el qué tipo de roca es. No es una roca porosa como tal, sino es una roca como de cantería. Eso va a ser muy, muy importante para lo que vamos a explicar después. Así que quería primero que viéramos las imágenes para que después con mente pudiéramos entender. Aquí claramente puedes ver el tipo de roca que hay, que no es roca porosa. No es como aquí en México que hay ese que parece tepetate, que está todo poroso. Que aunque es duro, pero es poroso. En este caso no, es como roca de cantería. Eso va a ser muy importante para lo que pasó ahí. Bien, entonces, ya que vimos el lugar, ya que lo recordamos, que está en Jerusalén, ya que vimos lo del templo, algunas de las cosas que vamos a estar viendo justamente va a ser el orden o la orden de construir el arca del pacto. Esta cajita con dos, eh, eh, con dos, ah, ¿cómo se llaman? Para poder cargar el arca, toda revestida de oro. Y los dos querubines que iban a ser tallados a mano arriba. Bueno, hoy en día hay tantas imágenes que no podríamos saber cuál es la verdadera. Todas tratan de dar una idea de lo que pudo haber sido. Lo que sí creo que no fue, sería algo tan elaborado como esto. No creo que haya sido algo tan elaborado como esto. Esto sí se ve más rústico, se ve tal vez más probable que haya sido algo como esto, pero tampoco como esto, aunque se ve bonito y todo, y esto ya es demasiado elaborado para ese momento donde aún Bezalel y Aholiab, que fueron los encargados de la confección de todo el tabernáculo, por más que tuvieran la sabiduría, pues muy probablemente las herramientas no las tendrían para poder realmente diseñar cosas tan detalladas como las cosas que vemos al día de hoy, como estas, ¿sí? Ya estas ya son cosas muy bonitas, pero no se acercan a la realidad, ¿sí? Porque ya son demasiado detalladas. Ya, menos esta, que también está muy bonita, pero no creo que haya sido así. Debió de haber sido algo más rústico. Bien. Esta también está muy bonita. Pero bueno, la idea es que era el arca del pacto, dos querubines en la tapa y sus palos para poder, todo revestido de oro, todo, inclusive las maderas con las que se cargaban, todo, madera de acacia revestida de oro. La tapa era de madera de acacia revestida de oro, ¿sí? Bien, esta también está muy, muy bonita, pero tampoco creo que haya sido así. Tiene demasiados detalles como para que haya sido para esa época. Bien, entonces aquí hay otra, creo que ya la habíamos visto. Bueno, ok, entonces, vamos a ver. Em, Permítame tantito. Vamos a pues a la nuestra narrativa. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a Éxodo 25. Y nuestra porción teruma, Éxodo 25. Aquí va a iniciar el concepto de la terumá, de la ofrenda, el concepto de la terumá, de la ofrenda, el concepto que tienes que tener muy en mente.
Yo, yo me imagino, si en Israel, si de Israel saliera el que es probable que se dé así, que en Israel se pida ayuda a todo el que quiera. Hey, vamos a construir el tercer templo, pero nos hace falta material, tal vez vamos a recubrir más de oro, etcétera, etcétera. Y entonces lanzan la convocatoria no solo a nivel local, Israel, sino a todos los judíos del mundo. Pero esta es una noticia que no se puede mantener callado solo en los judíos, sino que ya todos nosotros que estamos muy apegados al mundo judío y que estamos pendientes de las noticias que pasan en Israel y muchos de ustedes tienen chats donde están dentro de grupos judíos y así, pues se darían cuenta muy rápidamente de una noticia así, de que, ya se va a construir el templo y necesitamos ayuda y necesitamos cooperación. Quien quiera cooperar, pues necesitamos, lo puede enviar a tal lugar. Créanme que tantos amamos a Israel que todos pondríamos nuestra cooperación, ¿sí? Todos pondríamos lo que pudiéramos aportar en ese momento. Fuera economía en nuestras monedas o fuera enviando oro, no sé, lo que se necesitara, todos pondríamos. Entonces imagínate todo lo que llegaría a Israel en todo el mundo, porque si en ese entonces, cuando se pidió ayuda, fue el propio pueblo el que llevó el oro, la plata, las piedras, las pieles, etcétera, y se logró, y dice la escritura para la siguiente parashá, que Moisés tuvo que detener al pueblo y decirle, ya, 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 hasta aquí, ya tenemos demasiado. Entonces imagínate, el pueblo traía, traía, traía y bastaba, imagínate en nuestros días, lo hermoso que será cuando se reconstruya el templo. Bueno, para esto se tiene que entender algo muy importante, que sea en el tiempo de Moisés, fue en el tiempo de Esdras y Nehemías, sea el tiempo nuestro, cuando se reconstruya el tercer templo, la actitud en cómo traigas tu teruma, tu ofrenda, va a ser lo más importante, la actitud. Para eso quisiéramos ver, antes de empezar la lectura, unos pasajes. Quien tenga su Biblia cerca, quien tenga la escritura cerca, busque por favor Oseas 6:6. El profeta Osea, capítulo 6, verso 6. Y vamos a ver algunos pasajes. Oseas 6:6. Vamos a esperar tantitito en lo que quien lo tenga por ahí lo empieza a buscar. Después de Oseas vamos a buscar Miqueas. ¿Ok? Bien. Oseas capítulo 6, verso 6. Pongan atención lo que dice aquí en referente a las ofrendas. Dice, porque lo que yo deseo, dice Hashem, es misericordia, no sacrificios, conocimiento de Dios, de Elohim, más que ofrendas quemadas. Bien, aquí por desfortuna algunos indoctos interpretan mal este pasaje y lo usan para respaldar su enseñanza de que no se necesita un templo. Ya no se necesita un templo porque mira aquí lo que dice Dios. Porque yo deseo misericordia, no sacrificios, conocimiento de Dios más que ofrendas quemadas. Bueno, una buena interpretación es, hay que llevar nuestras ofrendas y nuestros sacrificios, pero la actitud es lo más importante. Cuando comienza Oseas 6 a decir, porque yo deseo, lo que yo deseo, dice el Eterno, es misericordia, quiere decir que tú, antes de que te presentes al templo a traer tus ofrendas o tus sacrificios, lo primero que tienes que estar viviendo en tu vida diaria es la actitud y el carácter de misericordia, de rajamín en tu vida.
hacia tu prójimo. Porque esa misericordia que desea el Eterno en tu vida no se practica en sí hacia ti. No es me voy a hacer misericordia, no, es la misericordia siempre va con la idea del prójimo. En otras palabras, si lo pudiéramos poner en otras palabras, sería lo que yo deseo antes de que me traigas tus ofrendas y sacrificios es que ames al prójimo, que consideres su condición y no lo estés juzgando ni lo estés enjuiciando injustamente, que lo maltrates, que lo maldigas. No quiero eso en tu vida, no quiero que seas malo con tu prójimo, no quiero que seas sumamente dictatorial con tu prójimo. Lo que yo deseo de ti cuando traigas tus ofrendas es misericordia en tu vida. ¿Sí? Vamos a unirlo con los siguientes pasajes. No pierdas de vista esto, tenlo allí. Ahora vamos a Miqueas, capítulo 6, verso 8. Miqueas 6, 8. Después vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel, después vamos a buscar Primera de Samuel. Así que vayan buscando mientras estamos en Miqueas 6, 8. Dice, Él te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que requiere el Eterno de ti. ¿Qué quiere de ti? Solamente que hagas justicia, que ames bondad, algunas traducciones dicen que hagas misericordia, y que camines modestamente, humildemente ante Dios. Reina Valera diría, Él me ha mostrado lo que es bueno y lo que pide de ti, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Aquí vamos a explicar la expresión hacer justicia, porque justamente por no entender eso, la gente piensa que la ley de Dios ya no. Y muchos predicadores los domingos están usando este verso, ay, qué hermoso, el Eterno te ha pedido que hagas justicia, misericordia y que seas humilde, y se detienen a explicar las dos últimas partes, que hagas misericordia y seas humilde, pero no te explican la primera que dice hacer justicia. Algo así, cuando venía a mí la expresión hacer justicia, antes de yo conocer la Torah, la ley de Dios, pues se me venía, no sé, Superman o Batman o esos que supuestamente hacían justicia. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo, la palabra justicia se está refiriendo a, para que me lo entiendas mejor, te lo voy a cambiar con algo, con palabras más entendibles. Hacer justicia es simplemente guardar mandamientos, obedecer mandamientos. Eso es hacer justicia, ¿sí? Entonces, si lo leemos así, diría, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti, que guardes los mandamientos, que hagas misericordia y que seas humilde ante él. Wow, entonces ya se abre el panorama, donde no puedes dejar afuera los mandamientos de Dios. Porque si dejas afuera los mandamientos de Dios y no los estás aprendiendo, no los conoces, entonces ¿cómo vas a hacer justicia? Por consiguiente, la siguiente acción es hacer misericordia. Si no sabes hacer justicia porque no sabes mandamientos, ¿cómo vas a hacer misericordia? Y si no haces esas dos, ¿cómo vas a llegar a ser humilde ante Dios? Bien, entonces, este es un hermoso canto, yo lo recuerdo. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Desde hace años que lo cantábamos, pero no lo habíamos entendido. Entonces, lo que Él pide antes de sacrificios u ofrendas es la actitud. Es la actitud. Ahora vamos a Samuel. Vamos a Samuel, primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice lo siguiente. Primera de Samuel 15, 22. Pero Shemuel dijo, en el contexto, me detengo tantito para explicarte, en el contexto recuerda que el Eterno le había ordenado a Shaul ben Cis
a Saúl, hijo de Cis, el rey, el primer rey de Israel, que exterminara a Amalek. Pero él no había obedecido. Lo dejó vivo al rey. Y se trajo lo mejor de los animales. Y él, el Eterno, le había dicho a Saúl, extermina todo, todo es todo. Hombres, mujeres, al rey y a sus animales. ¿Qué hizo el rey Saúl? Ah, pues me quedo con los animales y como botín me traigo al rey. Al no obedecer, entonces viene la reprimenda del Eterno a través del profeta Samuel y le dice lo siguiente. Pero Shemuel dijo, le dice a Saúl, se deleita el Eterno en ofrendas quemadas y sacrificios, tanto como en la obediencia al mandato del Eterno. Ciertamente, la obediencia es mejor que el sacrificio, la docilidad que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, el desafío como la maldad de los terafín, por cuanto tú has rechazado el mandato del Eterno, Él te ha rechazado como rey. Y es ahí cuando se decreta que ya no va a seguir reinando su dinastía. Entonces, Saúl había traído esas ovejas y cabras y demás de Amalek. Y él había dicho a Samuel, los traje para hacer sacrificios a Dios. No, suena muy buena idea, ¿no? Pero Samuel le dice, no, Dios te ordenó, aniquila todo. Y es entonces cuando le dice, ¿se complace más el Eterno de esas ofrendas que de la obediencia? No, pues la obediencia. Entonces, ¿por qué no los mataste? Entonces, de aquí sacamos un principio hermoso y grande para nuestros días, porque en nuestros días no hay templo. No hay templo. No se puede sacrificar si no hay templo. Está prohibido. Antes de la construcción del templo, se podía sacrificar en diferentes lugares, como lo vemos en el libro de los Reyes y en el libro de Samuel, que el pueblo de Israel sacrificaba en diferentes lugares. Pero después de la construcción del templo, quedó establecido que no se puede sacrificar en otro lugar que no sea en el altar del templo. Así que hoy en día ningún judío puede seguir los mandamientos concernientes a los sacrificios diarios o a los sacrificios correspondientes a las fiestas, porque en todas las fiestas había sacrificios y las fiestas del Eterno, y en Shabbat había sacrificio, y en el día diario había sacrificios, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Y como no hay templo, nadie puede sacrificar. Bueno, pero aquí nos está diciendo Shemuel algo muy interesante, que la obediencia es mejor que el sacrificio. Así que si alguien extraña es llegar al Padre con sacrificios en olor grato en su presencia, con que lo obedezcas por el momento que no hay templo, con que le obedezca con un corazón sincero y genuino, es como si hubiera sacrificado. Obedecerle es mejor a que si hubiera sacrificado. Entonces, vamos a otro pasaje. Mateo 5:23. Mateo 5:23. Nuestro maestro de justicia nos va a confirmar la idea. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda, no solo se estaba refiriendo a la económica, a las monedas, sino los sacrificios que en el primer siglo se hacían cuando estaba Yeshua, porque había templo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La actitud lo es todo. El estar bien con los hombres lo es todo, más que estos rituales. Ojo, que no es que totalmente los, ¿cómo se dice? Anulen esas ofrendas. Pues todo es obediencia y ya no hay que hacer ofrendas. No,
Ahorita no hay ofrendas porque no hay templo. Pero si hubiera el templo y pudiéramos viajar y hacer nuestras ofrendas en el templo, hacemos nuestras ofrendas, pero recuérdalo, la actitud es lo más correcto. Que tu corazón esté limpio, que tu corazón esté lo más presentable delante del Eterno. Tampoco pongas excusas con que no, si es así el caso, nadie, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a estar bien con toda la gente? Todo el tiempo tenemos problemas, la esposa, el esposo, los hijos, el patrón, el compañero de trabajo, todo el tiempo riñendo, vamos en el tráfico y ya me está aventando el coche, se me atravesó el de la bicicleta, etcétera, etcétera. No, con ese pensamiento nunca vas a llegar a ningún lado. Por eso dijo nuestro maestro de justicia, Yeshua. ¿Apoyados en los hombres? Imposible. Pero si te apoyas en Dios, todo es posible. Así que no nos autojustifiquemos diciendo, pues ahorita como no estoy perfecto, no hago nada, no llevo, no doy. No, al contrario, deberías esforzarte más en cambiar tu actitud, tu vida, tu proceder, tu pensamiento, lo que hablas, las actitudes que tienes, porque como diría nuestro maestro de justicia, cuando le dijo a unos de sus discípulos, de cierto os digo, si piensan que aquellos galileos que murieron aplastados en la torre, no me acuerdo qué torre era, porque cayó una torre y murieron varios galileos, si piensan que ellos eran pecadores porque les cayó la torre, de cierto os digo que si ustedes no hacen teshuvá, no se arrepienten, no cambian sus vidas como deben de cambiar, aunque estén aquí, lo estoy parafraseando para que lo entiendas, aunque estén aquí en Jerusalén, el templo, conmigo y esto, si no haces teshuvá, si no cambias tu vida, igualmente pereceréis. Entonces, aunque creamos en Yeshua, aunque nos levantemos a nuestras oraciones todas las mañanas, aunque estudiamos Torah todos los sábados, si no cambiamos nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra manera de ser mala, impaciente, iracunda, maldiciente, diciéndole peradas a cada rato, haciendo lo incorrecto, deseándole el mal al prójimo, no amando al prójimo cuando puedes, diciendo, no es mi dinero, a mí me costó y no lo voy a dar a nadie, etcétera, etcétera, igualmente pereceréis. No nos justifiquemos como lo hacíamos antes. No es que ya estoy en la sana doctrina, ya estoy salvo. No. Hoy no te justifiques diciendo, ya estoy en la verdad, ya estoy en los caminos de la Torá, en el Shabbat, en Yeshua de Nazaret. Ya. No. Si no cambias tu manera de ser, que tú sabes las cosas que estás mal, igualmente pereceréis. Porque no estamos buscando la estatura del varón perfecto, ser como Mashiach. Nos estamos conformando con solo vivir la vida. Y eso es lo incorrecto. Porque la vida nos jala. La sociedad que tenemos alrededor, lo que vemos con los ojos, lo que escuchamos con los oídos y hablamos con la boca nos jala. Y si no somos lo suficientemente sabios y temerosos del Eterno para mantenernos en santidad, en Kedushá, guardando los mandamientos y siendo mejores personas, nos pueden jalar. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos bien secularizados, ya estamos bien gentilizados, ya somos parte del mundo, hablando como ellos, comiendo como ellos, actuando como ellos, teniendo actitudes como ellos, reaccionando como ellos. ¿Cuál cambio? ¿Cuál pueblo diferente? ¿Cuál pueblo santo? Entonces, la actitud es lo correcto. Para cualquier ofrenda,
que tú hagas. Si ves a alguien que necesita tu ayuda y tú puedes ayudar, porque hay que ser honestos, también hay cosas que no podemos ayudar. Pero cuando podemos ayudar y sabes que sí puedes ayudar y lo haces, es como si estuvieras ofrendando al Eterno, porque estás obedeciendo. ¿Y qué estoy obedeciendo? Amando a tu prójimo. ¿Ves a alguien que necesita tu ayuda? Ayuda. Piensa. Suponiendo es una persona grande de edad, va en la calle, va cargando algo pesado, o se le cayó algo, y tú sabes que le cuesta mucho levantarlo. Si tú vas y le ayudas, estás guardando los mandamientos y es como si estuvieras ofrendando al Eterno, porque estás amando a tu prójimo. Y piensa también, trata a los hombres como quieres que te traten a ti. Si fuera ese hombre, mi padre, mi madre, o una persona muy amada mía, mayor, y yo no estuviera allí, a mí me gustaría que alguien se acercara a ayudar. Entonces, piensa en todo eso y piensa que en todos los días tenemos la posibilidad de amar a nuestro prójimo. Y en algunos de los casos va a costarnos mucho, porque va a estar buscando el Eterno ponernos en situaciones donde esté a prueba nuestra obediencia, nuestro egoísmo, nuestro, am, nuestra avaricia, todo eso va a estar siendo probado. En cada circunstancia que pasamos en nuestras vidas hay pruebas y tú y yo decidimos si las pasamos o no las pasamos. Si retenemos nuestra mano de ayudar al que necesita o si lo ayudamos. No es el que diga, Señor, Señor, yo te amo, quien entrará al reino de los cielos. Va a ser el que sin decirlo, con sus hechos al amar a su prójimo, demostró que amaba al Señor guardando sus mandamientos. Cuando nosotros estamos en nuestra vida diaria y tenemos esa oportunidad de ayudar a alguien, es una excelente oportunidad de decir yo soy diferente al mundo. Y mi amo me ha enseñado que debo de amar a mi prójimo. Aunque eso incluya prejuicio propio. ¿Qué significa eso? Vamos conduciendo. Los que conducimos saben. Vamos conduciendo. Y hay dos filas. Una fila que va a la izquierda y una que sigue derecho. Tú vas en la que sigue derecho. Y ya se hizo larga la fila de coches. Y está el sol. Uy, ese sol. Y ya quieres llegar a donde tienes que llegar para salir del sol y el tráfico y todo eso. Y de repente en la fila de al lado, alguien que se metió mal o que quiso, porque nunca falta el audaz, que dice, pues me meto en esta chiquita y cuando sea el momento me meto. ¿Tú qué haces? ¿Le cedes el paso? ¿O te pegas lo más posible al de enfrente para que no se meta? Yo creo que la mayoría que manejamos sabemos a qué me refiero. Si le dejas que se meta, ese que se quiso ir de rápido, que no se quiso formar atrás, muy probablemente ya no te toque el siguiente verde a ti. Ya no alcances a pasar, te tienes que esperar a otro tiempo de semáforo. ¿Qué decides? ¿Le das tu lugar a esa persona que muy abusadamente se metió?
o te pegas lo más posible al de enfrente para que no pase, porque es tu lugar. Muchas veces tenemos decisiones así del diario. Y es ahí donde aunque tú no lo sepas, no te des cuenta, es ahí donde el Eterno está mirando tu proceder. Donde amar al prójimo va por encima de todo, aún en tu propio prejuicio. Decisiones así tenemos todos los días. Y entonces piénsalo, si tomas la decisión correcta, el Eterno lo estará mirando y será tomado como una ofrenda. Ahora pues, vamos a nuestra narrativa. Vamos a verlo, el primer, estamos a capítulo 25, verso 1. Vamos a ver el primer capítulo. Como es solo, como es solo descripción de lo que se va a construir, es pura narrativa, es puro leer, ¿ok? Y vamos a darnos cuenta de qué es lo que se va a ordenar. Ahorita se va a dar el detalle general. ¿Qué es el detalle general? Vas a construir el Mishkan, vas a construir dentro del Mishkan esto y esto. La descripción muy particular y detallada van a venir en las siguientes parashot, en las siguientes porciones de los siguientes Shabbat. Pero en un amplio general, solamente le va a decir a Moshe, pues mira, hay que construir el Mishkan y tener 3 secciones y poner estos muebles, ¿ok? Bien, así que vamos al capítulo 25, verso 1. Con todo lo que ya explicamos de lo que se va a traer, recuerda, la actitud de cómo el pueblo debía traer todo eso es lo que cuenta. Capítulo 25, verso 1 de Éxodo. Dice así, Parashat Terumá. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel para que tomen para mí ofrenda de todo hombre que disponga su corazón. Y ahí están las palabras claves. No es para todos. Esta ofrenda no era para todos, era para el que quería, para el que tenía su corazón dispuesto a servir, cooperar y ayudar a la construcción de un lugar donde se iba a tener el centro de la fe de todo el pueblo de Israel. No es para todos. Aquí los mezquinos, los ávaros, los egoístas no entran, aquí no participan. Aquí es solo para los que aman al Eterno. Dice, para los que disponga su corazón, tomarán mi ofrenda. Sí, también, sacrificio de alabanza. Sí, alabanza. Verso 3. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos. ¿Qué se va a requerir? Que traigan oro, plata, cobre, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino, pelo de cabra, piel de carnero, rojizos, piel de tejashim y maderas de acacia, aceite para alumbrar, perfumes para el aceite de la unción y para el saumerio o el ketorek o el incienso de especies. 7. Piedras de ónice, piedras de gengarse para el efod y el pectoral. 8. Harán para mí un santuario y residiré en ellos, tal como todo lo que yo te muestro de la figura del tabernáculo y la figura de todos sus utensilios, así lo harán. 10. Harán un arca, y comienza ya lo del arca, harán un arca de madera de acacia de 2 amot y medida de su longitud, su amá y media su anchura y una amá y media su altura. La cubrirás con oro puro, de adentro y de afuera la cubrirás, y harás sobre ella una corona de oro alrededor. Le fundirás 4 argollas de oro, las colocarás en sus 4 puntas, 2 argollas a un lado y 2 argollas al otro lado. Harás barras de madera de acacia y las cubrirás de oro, e introducirás las barras en las argollas por los costados del arca para levantar al arca con ellas. En las argollas del arca estarán las barras, no serán retiradas de ellas, y colocarás en el arca el testimonio que te daré. Recuerda, esa expresión del testimonio se dice teudá. ¿Cómo? Teudá, la teudá. ¿Sí? Son 2 cosas. Una cosa es la Torá y otra cosa es la teudá. No lo olvides. Teudá, testimonio. Torá, la ley de Moisés. Cuando decimos la ley de Moisés, nos estamos refiriendo a los 5 libros de Moshe, que se escribieron en rollo de piel de cordero kosher. Se escribió ahí la ley de Moisés. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. ¿Sí? Esa es la Torah. Junto se iba a dar
o se iba a poner la teudá. ¿Qué es la teudá? Las dos tablas de piedra. Entonces ya imagínate, en el arca está el rollo con los 5 libros de Moisés escritos en la piel de cordero, y también estaban las dos tablas de piedra con los 10 mandamientos. Entonces, la Torá y la teudá. Bien, pondrás el testimonio que te daré. Verso 17. Harás la tapa de oro puro de 2 amot y media longitud su amá y media su anchura. Harás 2 querubines de oro cincelados, los harás en los 2 extremos de la tapa. Haz un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de la tapa misma. Harán los querubines en sus 2 extremos. Estarán los querubines extendiendo sus alas hacia arriba, cubriendo con sus alas sobre la tapa. Sus rostros mirando uno al otro hacia la tapa estarán los rostros de los querubines. Colocarás la tapa sobre el arca por encima, y en el arca colocarás el testimonio, las 2 tablas de piedra, que te daré. Me reuniré contigo allí y hablaré contigo desde la cima de la tapa. Era entonces, ya le está adelantando que ahí es donde iba a tener la interlocución Moshe y el Eterno, cuando estaba enfrente del arca del pacto. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te ordenare respecto a los hijos de Israel. 23. Bueno, ahí me detengo rápidamente para. Los católicos objetan con respecto a esto. A ver, ¿no que dicen los israelitas que no idolatría? Y mira cómo pusieron estas figuras. ¿No que dicen los israelitas que no hay que hacer figuras y que adorarlos y todo esto? Y mira, mandaron poner mero en su templo dos ángeles, 2 querubines, y ahí los tienen. Bueno, la inmensa diferencia, grandísima, yo diría, abismal más bien, es que estos 2 querubines fueron mandados a hacerlos por el Eterno. ¿Quién los mandó a hacer? El Eterno. Aquí está. 2. Nunca manda el Eterno a adorar a esos querubines. No, nunca los manda a adorar, ni tenerlos como una deidad o como una posible solución a tus problemas. No. ¿Cuál es la idolatría del catolicismo? Que todas las deidades que tienen santos y demás los mandaron los hombres. Y 2, justamente los hombres les rinden culto, adoración a esas imágenes. ¿Hay o no hay diferencia? Abismal y grandísima. Así que si alguien viene y te dice, a ver, no, que Dios no quiere idolatría y cómo mandó a hacer los querubines, bueno, número 1, explícale tranquilamente, bolitas y palitos. Número 1, el Eterno fue quien lo mandó. Número 2, en ningún lado dice que hay que adorar a esos querubines. Ojo, solamente son una representación de una protección para lo que hay dentro, no para nosotros, para lo que hay dentro. ¿Sí? Bien. Seguimos. 23. Harás una mesa de madera de acacia de 2 amot, su longitud 1 amad, su anchura y su amá media altura. La cubrirás de oro puro y le harás una corona de oro alrededor. Le harás una moldura de tofaj alrededor y harás corona de oro en su moldura alrededor. Le harás 4 argollas de oro y colocarás las argollas en los 4 puntos, donde están sus 4 patas. Frente a la moldura estarán las argollas para receptáculo de las barras para alzar la mesa. Harás Verso 28, harás las barras de madera de acacia, las cubrirás de oro y alzarán con ellas la mesa. Harás sus moldes, sus cucharas, sus medios tubos y sus soportes con los que cubrirán los panes. De oro puro lo harás. Pondrás sobre la mesa pan de las faces o pan de los rostros delante de mí siempre. Se ponían 12 panes, los 12 panes que continuamente se cambiaban diariamente. Cuando se cambiaban, se presentaban y se ponían en la mesa, se quedaban ahí todo el día. Al día siguiente esos panes servían para que los Kohanim comieran y se ponían nuevos, y así se iba, ¿sí? Estaba prohibido que cualquier otro israelita comiera de esos panes, solamente los Kohanim podían, los sacerdotes podían comer de ese pan, que justamente son 12 panes que representan la provisión, el sustento y el cuidado que el Eterno da, pero vean bien cómo viene la línea. Da al pueblo de Israel, por eso son 12 panes, pero ¿a quién se lo da primero? A los Kohanim. Y los Kohanim eran los encargados de ministrar todo lo referente al Eterno y después ministrar al pueblo de Israel. Quien tenga sabiduría, entienda. 31. Harás un candelabro de oro puro, cincelado, se hará el candelabro, su base, su barra central, sus copas, sus esferas, sus flores, de él mismo serán. 6 brazos salidos de sus costados, 3 brazos del candelabro de un costado y 3 brazos del candelabro de otro costado. 3 copas cinceladas habrá en un brazo, con una esfera y una flor, y 3 copas cinceladas en otro brazo, con una esfera y una flor. Así se hará a los 6 brazos que salen del candelabro. Esto es lo que conocemos como la menorá. ¿Sí? Está aquí, la tenemos aquí enfrente en chiquito, de este lado.
más para acá, ahí arribita. La menora. 34. Y en la barra central del candelabro habrá 4 copas cinceladas, sus esferas, sus flores, una esfera debajo de los 2 brazos de él, otra esfera debajo de los 2 brazos de él y otra esfera debajo de los 2 brazos de él, para los 6 brazos que salen de la barra central del candelabro. Sus esferas y sus brazos de él serán, todo cincelado en una sola pieza de oro puro. Hará sus 7 candelas, encenderán sus candelas y alumbrarán hacia el frente. Sus despabiladeras y sus ceniceros serán de oro puro. De un quicar de oro puro será él, con todos los utensilios estos. Mira, harás como la figura que a ti te ha mostrado en el monte. Bien, y entonces aquí ya tenemos la instrucción de hacer el candelabro de oro. Algo que tienes que saber, que vamos a ver más adelante, la instrucción en las siguientes parashot es, está prohibido hacer, me está yendo la palabra, está prohibido hacer réplicas. Está prohibido hacer réplicas de cualquier cosa que hubiera en el templo. ¿Sí? Por ley, está prohibido, ley de Dios, está prohibido hacer réplicas. Ojo, réplicas. ¿Qué es una réplica? Como pueden ver, la imagen de la menorá, a mi lado, donde estoy moviendo mi mano, allá arribita, vean que esa menorá es casi del tamaño de un hombre. Es un poquito más alta que un hombre. ¿Ok? Entonces, tratar de hacer una réplica de una menorá así está prohibido. Tratar de hacer una réplica del arca del pacto en tamaño y forma está prohibido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está prohibido. También está prohibido hacer una réplica del ketoret, del saumerio, del incienso, que está detallado los ingredientes en la Torá. Pero aunque está detallado en la Torá qué ingredientes lleva y las medidas, está prohibido hacer un incienso así. Es solo para el tabernáculo. Así que cuando tú veas que alguien en su templo trata de poner una menorá del mismo tamaño de la original o un arca del pacto del mismo tamaño de la original, ya estamos en problemas. Se pueden hacer más chiquitas. Bueno, ya sería mucho demasiado hacerlas más grandes, ¿no? Pero más chiquitas, no hay problema. Pero hacerlas, tratarlas de hacer como si fueran iguales a las originales, eso es lo que está prohibido, ¿sí? Así que ojo con eso. Por eso es que si quieres comprarte una menorá de esas que venden en las judaicas, de las librerías judías, pues no hay ningún problema porque son chiquitas. Lo mismo una réplica chiquita del arca del pacto. No hay ningún problema. Nadie diría, ay, este es el arca. Pues no, ¿verdad? Bueno, es un pequeño que tenías que saber. Y entonces, hasta aquí llevamos lo que es la instrucción general, el arca, la menorá, la mesa de los panes de faces o de los rostros, y en la siguiente tarde vamos a seguir viendo qué es lo que va a haber más adentro, cómo se va a revestir y qué es lo que se va a usar. Recordando que quienes van a cooperar para traer todo el material que se requiere para construir eso era el propio pueblo. Es muy interesante que el Altísimo, que es el amo del mundo y dueño del oro y de la plata, como está escrito en los Salmos, mío es el oro y mío es la plata, él pudo haber aparecido una tienda de reunión con mejores materiales y más excelente terminación que la que hizo a Joliab y Bezalel. Pero la pregunta es, ¿por qué el Eterno no él mismo hizo el arca? No la apareció de repente. Porque recuerda, el Eterno no necesita este, nada del templo, nada del Mishkan, nada del tabernáculo. Él no necesita nada de lo que está ahí. Si hay tabernáculo o no hay tabernáculo, Él sigue siendo Dios. Si hay templo o no hay templo, si hay arca, si hay menorá, si hay la mesa de los panes de los rostros, si hay o no hay,
Él sigue siendo Dios. Entonces, la existencia y la razón de esto es para ti y por mí. Y obvio por todo el pueblo de Israel. La razón de esto es para beneficiar al pueblo. Hashem no se beneficia en esto. Vuelvo a repetir, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo alabado, bendecido y honrado en todo el mundo. Pero entonces, ¿para qué un templo y un tabernáculo o un tabernáculo? Porque el pueblo lo necesita. Es el pueblo el que principalmente se va a beneficiar de eso. Es por eso que si el pueblo se va a beneficiar, ¿quién tiene que mostrar responsabilidad, mostrar interés y mostrar cooperación? El pueblo. Es por eso que inicia nuestra parasha diciendo, leemos rápidamente, nos regresamos al 25.1, Éxodo 25.1, es por eso que dice así, habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. Punto número 1, no es para todo el mundo, es solamente para los hijos de Israel, para el pueblo del Eterno, para los que se identifican con el Eterno como su Dios, para que tomen para mí ofrenda de todo hombre que disponga su corazón. Así que se hace la convocatoria, el Eterno es un caballero, él bien pudo haber establecido un tipo impuesto. A ver, todos impuesto y todos a pagar su impuesto. Él pudo haber hecho eso así, pero no lo hizo así. Simplemente dijo, a ver, quien quiera, voluntario, de corazón. Quien quiera traer, que traiga. Quien no, que no traiga. Pero, qué gran beneficio y bendición participar. Y te imaginas, no sé, si hubiéramos estado allí. Todo ese oro, plata, bronce, madera, pieles, piedras, telas que te dieron los egipcios, eran para ti y no eran para ti. Eran para ti porque tú los pediste y tú los llevaste, pero no eran para ti completamente porque el Eterno sabía por qué les había dicho, pidan a los vecinos egipcios que les den y les van a dar. Y ya que lo tienes en tu posesión, tú decides si lo sueltas para el tabernáculo o te lo quedas. Volvemos a repetir, era algo voluntario. No pecabas en sí si no dabas, no pecabas. Era voluntario. No había ningún problema si no dabas. Pero es ahí la decisión de cada uno. De yo amo tanto a mi Padre que me liberó de la esclavitud del pecado, que de lo que Él me dio, que es suyo, le doy para su servicio. Y yo no solo me imagino, si yo hubiera estado ahí, no sé, pienso, al dar mi ofrenda, mi terumá, y después, cuando me tocara llevar mi corderito, mi cabrito, lo que fuera, decir, por ahí está algo de lo que yo di que está sirviendo para que el pueblo pueda acercarse a su creador. Son cosas que el Eterno nos da la oportunidad de participar, pero no nos obliga porque es un caballero. Los hombres nos obligan, ya es otra cosa. Ya los hombres se la viven todo un negocio y obligándonos y todo el tiempo imponiendo esto, lo otro, aquello, y coopera para esto, y coopera para el otro, y coopera también para esto, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué te voy a decir que tú sabes muy bien todo eso? Estamos hablando de situaciones donde se necesitan, como es la construcción del templo, y que voluntariamente pueden traer. No es vamos a hacer una conferencia y te toca comprar el boleto. Sí o no, tú compras boleto. ¿Quieres venir o no quieres venir? No importa, tú me compras el boleto. Estamos hablando de esas cosas impositivas que los hombres suelen hacer. Esas son las incorrectas. El Eterno es todo un caballero que
pudo haber obligado a su pueblo, pero no lo hizo. Él le dijo voluntariamente de corazón los que quieran participar. Todo mundo lo sabemos. Lo hemos escuchado miles de veces. Más bendiciones dar que recibir, pero muy pocos lo han sabido vivir. Muy pocos. Y cuán dichosos los que alcanzan ese nivel de saber que es mejor dar al que necesita, cooperar para el ministerio, para que se extienda la Torá, y que ese fruto que va a ser recogido va a ser contado también para los que ofrendan, va a ser contado también para ellos. Cuán dichosos los que lo entienden. Y sí, ciertamente, hoy, ya con Yeshua de Nazaret, nuestra vida, nuestro cuerpo, es templo del Ruach HaKodesh. Pero no se confundan. Una cosa es la presencia divina, el Eterno, morando en nosotros a través de su Shejinah, del Espíritu de Dios, y otra cosa es la necesidad del templo y lo que se hace en el templo. Son dos cosas diferentes, ¿sale? Entonces, porque de ser así, entonces uno diría, ya no, bueno, justamente esa es una objeción que dice el mundo cristiano. No necesitamos templo porque nosotros ya somos el templo del Espíritu de Dios. La verdad es que sí, somos templo del Espíritu de Dios, pero de que no necesitemos templo es una gran ignorancia, porque no estás entendiendo el plan profético ni la razón de ser del templo. Todo tiene su razón de ser. Así que no, no hay que espiritualizar absolutamente todo. Aguas con eso, ¿sí? Bien, entonces, son cosas muy profundas que ahorita me estaban viniendo, pero para el siguiente, para la tarde. Les voy a dejar una homework, una tarea, ya saben. Bueno, ahorita se las digo, en cuanto terminemos la grabación, les dejo la tarea. Que el Eloah de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga. Nos vemos en la tarde. Y aún estas narrativas de la Torá, de la descripción de la construcción del Mishkan, tienen muchas cosas para nuestras vidas. Shabbat Shalom. Hashem les bendiga en esta mañana. Un saludo desde la ciudad de Puebla. Quien habló con ustedes, Morel Isha. Shalom, shalom.